Damas y caballeros, hoy les invito a un viaje que no comienza afuera, sino dentro de cada uno de ustedes. Un viaje hacia ese espacio silencioso donde no existe la imagen, donde no existe el miedo, donde solo existe la verdad de ser. El tema que nos reúne es el arte de ser uno mismo. Pero ser uno mismo no es una meta, es un descubrimiento, no es una conquista. Es un recordar, recordar quién eres cuando el ruido del mundo se apaga, cuando las máscaras caen, y cuando finalmente te permites mirar hacia adentro sin juicio, sin prisa, sin expectativas. Hoy los invito a respirar profundamente para abrir el corazón y a dejar que esta exploración despierte en ustedes la belleza natural de simplemente ser. La autenticidad nace cuando el miedo muere. Esta frase encierra una verdad profunda que rara vez se reconoce, porque solemos creer que la autenticidad es algo que debemos construir, como si fuera una nueva versión de nosotros mismos. Pero la autenticidad no se fabrica, emerge de manera natural cuando las capas de miedo, condicionamiento y expectativas comienzan a disolverse. Desde niños aprendimos a temer el juicio, la desaprobación y el rechazo. Aprendimos a moldearnos según lo que los demás esperaban, a ocultar partes de nosotros que podían resultar incómodas o incomprendidas. Cada vez que cedimos a esos miedos, un pedazo de nuestra esencia se volvió silencioso y en su lugar nació una máscara. Con el tiempo olvidamos que era una máscara y comenzamos a llamarla yo. Sin embargo, detrás de esa fachada permanece algo más vivo, más libre, más verdadero. Cuando el miedo muere, aunque sea por un instante, esa esencia se asoma. Puede suceder en un momento de profunda sinceridad, en una conversación honesta, en un silencio compartido o incluso en un acto espontáneo que surge sin pensar. Esas pequeñas grietas por donde emerge la autenticidad nos muestran quiénes somos realmente. No es algo que se adquiere, es algo que se permite. Y lo que lo permite es la ausencia del miedo. El miedo es el guardián de un falso yo. Protege imágenes, reputaciones, personajes. Pero no protege tu verdad. Protege lo que crees que necesitas hacer para sobrevivir en el mundo. La autenticidad es peligrosa para el ego, pero liberadora para el ser. Cuando uno deja caer el miedo, aunque sea parcialmente, comienza a experimentar una frescura interior, una claridad nueva. De repente ya no tienes que recordarte qué papel estás representando. Ya no necesitas usar energía para sostener una postura, defender una idea, aparentar seguridad o intentar impresionar. La autenticidad no impresiona, irradia. No necesita convencer, simplemente existe. Y en esa existencia hay una belleza que ningún esfuerzo puede producir. Miedo muere cuando empiezas a observarlo en lugar de obedecerlo. Cada vez que observas tu miedo sin huir, sin juzgarlo, sin intentar taparlo con valentía falsa, algo en él pierde fuerza. El miedo se alimenta de tu reacción. Quiere que corras, que evites, que actúes según sus reglas. Pero si lo ves como lo que es, una energía que pasa, un reflejo del condicionamiento, una voz antigua, entonces se vuelve pequeño, casi transparente. La autenticidad nace en ese espacio donde ya no estás poseído por tu miedo, donde puedes mirarlo sin someterte a él. Es un espacio silencioso, un espacio interior que ha esperado toda tu vida para abrirse. La autenticidad también nace cuando dejas de compararte. La comparación es otro nombre para el miedo. Es el miedo a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no ser visto como deseas. Cuando te comparas, matas tu singularidad, tu aroma, tu propio ritmo. Tu autenticidad nunca podrá florecer mientras intentes adaptarte a los estándares de otros. El miedo exige uniformidad
la autenticidad celebra tu diferencia. Cada ser humano tiene una melodía única, pero la mayoría vive imitando la melodía de otros, temiendo que la suya no sea bonita, correcta o valiosa. Solo cuando ese temor se disuelve empiezas a escuchar tu propia música interna y a permitir que sea expresada sin vergüenza. La autenticidad tampoco se puede alcanzar cuando buscas aprobación. El deseo de ser aprobado es simplemente otra forma de miedo, la dependencia emocional en la mirada ajena. Es renunciar a tu esencia para obtener un reflejo agradable, pero ese reflejo es frágil y cada vez que vives para él te alejas más de ti. La autenticidad florece cuando ya no dependes de las opiniones, no porque las rechaces, sino porque ya no te gobiernan. Cuando no buscas agradar ni evitar desagradar, eres libre. Y en esa libertad, la autenticidad surge como una flor silvestre que nunca pidió permiso para crecer. La autenticidad es un estado de presencia, no un objetivo futuro. No necesita perfección, no requiere que sanes todo ni que entiendas todo. Solo requiere que estés aquí, en tu respiración, en tu cuerpo, en tu verdad del momento. Cuando el miedo muere, incluso por un momento, la autenticidad brilla naturalmente. No tienes que pedirle que aparezca, es tu naturaleza. Y una vez que la experimentas, aunque sea por unos segundos, algo en ti reconoce que ese es el verdadero hogar del ser. Ser uno mismo es un acto de libertad, no de ego. Esta verdad suele confundirse porque durante mucho tiempo se nos ha enseñado a mirar la individualidad a través del lente del ego, como si afirmarse fuera sinónimo de separarse, defenderse o imponerse sobre otros. Pero la libertad interior no nace de la imposición, sino de la honestidad. Ser uno mismo significa permitir que tu existencia se exprese sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad compulsiva de encajar en expectativas ajenas. El ego busca destacar, ser especial, ser admirado. La libertad busca ser auténtica, ser íntegra, ser verdadera. Lo primero crea tensión, lo segundo crea paz. Cuando la gente dice sé tú mismo, a menudo lo interpreta como una invitación a reforzar su personalidad, sus opiniones, sus límites, sus historias. Pero eso no es libertad, es rigidez. Ser uno mismo implica soltar todo lo que no eres, las ideas heredadas, los papeles que asumiste para complacer, las pretensiones que adoptaste para ser aceptado. La libertad interior comienza cuando permites que caiga todo aquello que has sostenido por miedo, no por convicción. No se trata de construir una identidad más fuerte, sino de descansar en la que ya existe más allá del pensamiento. El ego necesita comparación para sentirse vivo. Necesita ser más que, mejor que, diferente de. La libertad interior no necesita comparaciones, se basta a sí misma porque brota del reconocimiento de que no hay nada que demostrar. Cuando eres auténtico, no buscas aprobación ni validación, no buscas destacar ni ocultarte. Simplemente existes desde tu verdad más simple. Esta simplicidad es profundamente liberadora porque te retira de la carrera interminable de convertirte en algo para ser valorado. La autenticidad no compite, se expresa. Ver ser uno mismo como acto de libertad también significa dejar de vivir según roles fijos. A lo largo de la vida acumulamos etiquetas: hijo, profesional, amigo, fuerte, sensible, exitoso, espiritual. Cada una de estas etiquetas puede convertirse en una prisión si te identificas demasiado con ella. La libertad surge cuando comprendes que puedes usarlas sin ser esclavo de ellas, que puedes cambiar, evolucionar,
transformarte sin sentir que pierdes tu identidad. El que vive desde el ego teme cambiar porque cree que perderá su historia. El que vive desde la libertad se permite mutar porque reconoce que no hay un yo sólido que defender, solo una conciencia en continua expansión. Ver ser uno mismo es un acto silencioso. No necesita proclamarse, no necesita gritar su autenticidad. La presencia genuina se siente sin esfuerzo. Cuando alguien está conectado consigo mismo, su energía transmite claridad, calma, coherencia. No necesitan justificarse, no necesitan explicarse. La autenticidad es magnética precisamente porque no intenta atraer a nadie. Es como una llama tranquila que simplemente arde no para ser vista, sino porque esa es su naturaleza. La libertad interior requiere valor. No es fácil abandonar los moldes que la sociedad ha construido alrededor de quien debería ser. No es fácil soltar la necesidad de cumplir expectativas, de satisfacer a los demás, de ser aceptado. Pero cada vez que eliges tu verdad por encima del miedo, te vuelves un poco más libre. Cada vez que dices lo que sientes sin herir, sin manipular, simplemente desde la transparencia, el peso de la falsedad se aligera. Cada vez que escuchas tu intuición en lugar de seguir el ruido exterior, recuperas un fragmento de tu soberanía. Ser uno mismo no significa ser inflexible, significa ser real. La autenticidad puede cambiar de un día a otro porque tú también cambias. Lo que ayer te representaba hoy tal vez ya no. La libertad consiste en permitir ese movimiento sin resistencia. El ego quiere congelarte en una imagen estable. La libertad te permite fluir. Y en ese fluir descubres que no necesitas ser perfecto para ser verdadero. No necesitas tener todas las respuestas para ser genuino. Solo necesitas estar presente en tu propio camino, caminándolo desde adentro y no desde la mirada ajena. Cuando vives desde esta libertad, las relaciones cambian. Dejan de ser intercambios de expectativas y se vuelven espacios de presencia. Dejas de controlar a otros y dejas de dejar que otros te controlen. Las decisiones se vuelven más ligeras, porque no provienen del miedo sino de la claridad. Y poco a poco comprendes que ser uno mismo no es una meta, ni un logro, ni una afirmación del ego. Es un retorno a la simplicidad de existir sin máscaras, sin defensas innecesarias, sin la tensión de sostener una identidad fabricada. Es la libertad de ser exactamente quien eres en este instante. El silencio interior revela tu verdadera identidad. Esta afirmación parece sencilla, pero encierra un misterio profundo que no puede comprenderse desde la mente ruidosa y llena de movimiento. La mayoría de las personas buscan su identidad en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus deseos, en sus logros o en sus heridas. Creen que son la suma de sus historias, de sus opiniones y de sus planes. Pero todo eso cambia, todo eso se mueve, todo eso envejece y se transforma. Si basas tu identidad en lo que es inestable, vivirás en constante incertidumbre. El silencio interior es diferente, es el espacio donde nada cambia, donde nada se rompe, donde nada necesita ser defendido. Es el lugar donde la esencia se revela sin esfuerzo, pero estamos acostumbrados a vivir rodeados de ruido. Ruido exterior, claro, pero sobre todo ruido interior. Es una corriente incesante de pensamientos que comentan todo, que juzgan, comparan, anticipan, recuerdan. Una corriente que no se detiene, que no descansa, que no permite que veamos lo que está más allá de sus palabras. Y sin embargo, esa corriente no es tu identidad, es solo un movimiento en tu conciencia. El silencio interior aparece cuando dejas de identificarte con ese movimiento,
cuando observas el pensamiento sin convertirlo en un duelo, cuando permites que pase sin que se convierta en una orden. Cuando eso ocurre, incluso por un instante, descubres un espacio más amplio que cualquier pensamiento, un espacio que no tiene forma y sin embargo sostiene todas las formas. Ese espacio silencioso es tu verdadera identidad, no es una identidad rígida, no es una etiqueta, no es una conclusión. Es una presencia que siempre estuvo allí detrás de cada emoción, detrás de cada palabra, detrás de cada acción. Pero como la mente está constantemente ocupada buscando definiciones, pocas veces nos detenemos lo suficiente como para sentir la identidad que no necesita ser nombrada. El silencio interior no te dice quién debería ser. Te muestra quién ya eres cuando dejas de representar papeles. El silencio interior no significa ausencia de vida ni ausencia de acción. Significa ausencia de ruido innecesario. Significa que tus acciones nacen desde la claridad y no desde la compulsión. Cuando estás conectado con ese silencio, no estás dividido. No hay una parte de ti actuando y otra dudando. No hay un deseo que se contradiga con un miedo, hay alineamiento. Ese alineamiento es lo que permite que la vida fluya sin esfuerzo. Desde fuera puede parecer simple, incluso pasivo, pero interiormente es una experiencia de profunda lucidez. No estás dormido, estás más despierto que nunca, pero la identidad que surge del silencio no necesita compararse ni probar su valor. No busca reconocimiento ni teme la crítica. El silencio interior te muestra que tú no eres la historia que te cuentas ni el personaje que has intentado sostener. Esa comprensión trae una enorme liberación porque ya no necesitas cargar con la responsabilidad de proteger una imagen. Cuando descansas en tu silencio, sabes que nada puede añadir algo a tu esencia y nada puede quitarle algo. La esencia simplemente es, y esa simplicidad es una forma de libertad que pocas veces se experimenta en una vida dominada por la mente. La mayoría de nuestras inseguridades nacen de la distancia entre quienes somos en silencio y el personaje que mostramos al mundo. Cuanto más grande es esa distancia, más tensión sentimos, más miedo al juicio, más dependencia de la aprobación, más esfuerzo por sostener lo que en el fondo sabemos que no es auténtico. Cuando vuelves al silencio interior, esa distancia empieza a desaparecer. El personaje pierde fuerza, no porque lo destruyes, sino porque ya no lo necesitas para sentirte alguien. Ya no buscas identidad afuera porque la has encontrado adentro. En el silencio interior también se revela una cualidad de amor que no está basada en necesidad. Es un amor que no viene del deseo, sino de la comprensión de que todo forma parte de la misma conciencia que tú. Cuando la identidad no está centrada en la mente, la separación se vuelve menos densa. Ya no te relacionas con otros desde el temor o desde la comparación, sino desde la presencia. Escuchas más profundamente, miras más claramente, actúas con más suavidad. Este amor silencioso no hace ruido, pero transforma profundamente la manera en que caminas por el mundo. El silencio interior también es una fuente de creatividad. La mente llena de ruido repite. Repite ideas, repite patrones, repite frases que escucho, repite respuestas automáticas. En cambio, el silencio permite que lo nuevo aparezca, no como un esfuerzo, sino como una revelación. La creatividad no nace en la mente condicionada, nace en los espacios donde la mente se queda quieta. Y en esos espacios aparece algo fresco, algo que no habías visto, algo que solo puede nacer en ti cuando no estás invadido por pensamientos prestados. Ver no tienes que crear el silencio interior, ya está ahí. Solo necesitas dejar de llenarlo con ruido.
y cuando lo haces incluso por un instante, la verdadera identidad se revela con una claridad que no necesita explicación. Las máscaras protegen, pero también aprisionan. Desde muy temprano en la vida aprendemos a crear máscaras para poder movernos en el mundo. Las usamos para sentirnos seguros, para encajar, para obtener aprobación, para evitar el dolor. Una máscara. Ahora puede ser una sonrisa que no nace del corazón, una actitud de fuerza cuando en realidad nos sentimos frágiles, una opinión repetida para no quedar fuera del grupo, un personaje que interpretamos porque creemos que ese personaje es más aceptable que quien realmente somos. En un principio, estas máscaras parecen útiles, nos permiten sobrevivir, adaptarnos, aprender a convivir. Pero con el tiempo, lo que empezó como protección se convierte en prisión. Cuanto más tiempo llevas una máscara, más difícil es recordar cómo se siente tu verdadero rostro. La máscara te protege del juicio, pero también te separa de la autenticidad. Cada vez que actúas para mantener una imagen, te alejas un paso de tu esencia. A fuerza de repetir ese movimiento, llega un momento en el que ya no sabes si estás defendiendo tu persona o tu personaje. Lo más inquietante es que la máscara se vuelve tan cotidiana que incluso tú comienzas a confundirla con tu identidad. Empiezas a creer que eres ese papel que interpretas, cuando en realidad solo es un traje que escogiste por conveniencia o miedo, y cuando olvidas la diferencia entre quién eres y quién aparentas ser, la prisión se vuelve invisible, pero sigue siendo prisión. Las máscaras también crean cansancio. Para mantener una máscara necesitas energía para recordar lo que debes mostrar, para ocultar lo que no quieres revelar, para controlar tus reacciones, para sostener coherencias artificiales, para hablar en un tono que no es tuyo. Vivir desde la máscara es vivir en tensión permanente. Es estar siempre alerta, porque en el fondo temes que en cualquier momento algo de tu verdad se escape y contradiga la imagen que intentas defender. La máscara se vuelve un guardián implacable que te exige constancia, precisión y vigilancia. Ese agotamiento silencioso es una señal de que estás sosteniendo algo que no corresponde a tu naturaleza. Hay máscaras que nacen del deseo de ser aceptado. Queremos ser queribles, admirables, respetados. Pero no nos damos cuenta de que ese deseo también nos atenaza. Cuando temes que la gente vea tu vulnerabilidad, la escondes. Cuando temes que no te consideren suficiente, exageras. Cuando temes no ser escuchado, exageras tu voz. En todos esos casos, la máscara actúa como un escudo, pero también como una barrera que impide que otros te conozcan de verdad. Lo que recibes a cambio, la aceptación de tu disfraz, nunca alimenta tu corazón. Alimenta solo la ansiedad de seguir interpretando el papel, pero las máscaras también pueden nacer del dolor. Cuando has sido herido, te prometes no volver a exponerte. Entonces construyes una coraza, frialdad, indiferencia, dureza, sarcasmo. No lo haces por maldad, lo haces para no volver a sentir la vulnerabilidad de ese dolor. Y sin embargo, esa coraza que te protege también te impide sanar. El dolor encerrado debajo de una máscara no desaparece, se estanca, se congela, se vuelve parte de tu identidad. La prisión entonces se vuelve doble, la máscara te aprisiona y el dolor oculto también. Con el tiempo, la máscara empieza a reemplazar a tu verdadera espontaneidad. Pierdes la frescura del instante, la naturalidad de la respuesta auténtica. En lugar de hablar desde el corazón, hablas desde el guión. En lugar de actuar desde la intuición, actúas desde lo que deberías hacer. La vida se vuelve mecánica, predecible, repetitiva. Cada día sostienes el mismo
sonaje, aunque ya no te haga bien. Y mientras tanto, tu ser interior permanece oculto, esperando el momento en que le permitas aparecer sin miedo. La paradoja de las máscaras es que cuanto más te esfuerzas por mantenerlas, más grande se vuelve el miedo a que se rompan. Te vuelves esclavo de tu propia creación. La libertad comienza cuando puedes mirar tu máscara con honestidad, sin juzgarla, sin condenarte por haberla usado. Las máscaras fueron necesarias en su momento, fueron tu manera de navegar un mundo complejo. Pero no tienes que seguir viviendo dentro de ellas. Puedes agradecerles lo que te dieron y empezar a aflojar su peso. La autenticidad no pide que destruyas tus máscaras de un golpe, pide que dejes de depender de ellas. Cuando te das permiso de ser visto tal como eres, incluso si no eres perfecto, aparece una suavidad nueva. Ya no tienes que esconderte. Ya no tienes que sostener un personaje. Ya no tienes que temer que la verdad escape. Esa transparencia no solo libera tu energía, sino que abre la puerta a relaciones más sinceras. La conexión real solo ocurre cuando dos personas se encuentran sin máscaras, cuando no están negociando desde la apariencia, sino compartiendo desde la presencia. En ese espacio, la prisión se deshace y la protección verdadera surge, no de la máscara, sino de la confianza interior que nace de ser auténtico. Pero la aceptación propia es el inicio de toda transformación. Esta verdad suele parecer demasiado simple para una mente acostumbrada a luchar, a corregirse, a exigirse y a compararse constantemente. Sin embargo, ninguna transformación profunda puede surgir desde el rechazo. Lo que rechazas en ti no se disuelve, se esconde. Lo que acepta. En cambio, comienza a relajarse, a abrirse, a mostrarse tal como es. La aceptación no es resignación, no es pasividad, no es conformismo. Es el reconocimiento honesto de tu realidad interior, sin adornos, sin máscaras, sin resistencia. Es decirte la verdad con suavidad, es dejar de pelear contra ti mismo. Durante mucho tiempo se nos enseñó que cambiar significa esforzarse, corregir defectos, eliminar sombras, disciplinar emociones. Pero esa visión crea una guerra interna. Una parte de ti intenta domar a otra parte que considera indeseable. En esa guerra, aun cuando crees haber ganado, lo único que haces es empujar más profundo aquello que no quieres ver. La verdadera transformación no ocurre por la fuerza, ocurre cuando la luz de la conciencia cae sobre lo que antes estaba oculto, y esa luz solo puede entrar cuando dejas de combatir. La aceptación es la puerta por la que la transformación entra sin violencia. Aceptar no significa aprobar todo lo que haces o sientes. Significa permitirte ver tu mundo interior sin mentirte. Si sientes miedo, lo aceptas. Si sientes enojo, lo aceptas. Si sientes confusión, la aceptas. La aceptación convierte cada emoción en una oportunidad para conocerte. En cambio, la resistencia convierte cada emoción en un enemigo. Y cuando conviertes una parte de ti en un enemigo, inevitablemente pierdes contacto con tu propia totalidad. La aceptación, por el contrario, te hace más íntegro, te vuelve completo, no porque desaparezcan tus sombras, sino porque ya no necesitas ocultarlas. La aceptación propia es también un acto de honestidad espiritual. Muchas personas quieren crecer, despertar, evolucionar, pero lo quieren desde la imagen idealizada. ¿De quiénes creen que deberían ser? Intentan construir una versión elevada de sí mismos sin mirar el suelo en el que están parados. Pero ninguna construcción interior puede sostenerse si no reconoces tu punto de partida.
La aceptación es ese reconocimiento: aquí estoy, esto soy en este instante, con mis luces y mis sombras, con mi claridad y mi confusión, con mis fuerzas y mis fragilidades. Cuando puedes mirarte así, sin juicio, sin vergüenza, sin drama, algo dentro de ti respira por primera vez. Y esa respiración es el inicio de la liberación. Pero la aceptación propia también suaviza el diálogo interno. El crítico interior, tan presente en la mayoría de las personas, se alimenta de expectativas irreales y de comparaciones constantes. Cuando comienzas a aceptarte, ese crítico pierde autoridad. No necesitas eliminarlo, basta con no obedecerlo. La aceptación permite que tu voz interior se vuelva más compasiva, más paciente, más comprensiva. La compasión no te vuelve débil, te vuelve realista. Te recuerda que eres un ser humano en evolución, no una máquina diseñada para funcionar sin fallas. Y cuando te permites ser humano, surge una fuerza distinta, una fuerza que nace de la vulnerabilidad, consciente, no del autosabotaje. Pero hay una libertad inmensa en la aceptación. Mientras no te aceptes, dependes del reconocimiento de los demás. Buscas aprobación para sentirte válido, buscas elogios para sentirte suficiente, buscas validación externa porque te has negado la validación interna. Pero cuando empiezas a aceptarte incluso de manera imperfecta, ya no estás tan hambriento de miradas ajenas. Te vuelves tu propio hogar, y desde ese hogar las opiniones de los demás pueden ser escuchadas, pero ya no determinan tu valor. La aceptación construye una raíz interna que te sostiene incluso cuando afuera todo cambia. Curiosamente, la aceptación también te hace más adaptable al cambio. Cuando te rechazas, te aferras a tus defensas, a tus hábitos, a tus estructuras. Pero cuando te aceptas, puedes permitir que la vida te transforme sin sentir que te está destruyendo. La aceptación crea apertura, y la apertura permite que lo nuevo entre. No estás obligado a seguir siendo quien fuiste ayer. No estás condenado a repetir patrones, pero tampoco estás obligado a presionarte para ser alguien diferente de inmediato. La aceptación te acompaña paso a paso, sin prisa. Es un proceso, no una meta. La aceptación propia también nutre relaciones más auténticas. Cuando no dependes de los demás para sentirte completo, puedes relacionarte desde la libertad. Ya no buscas que el otro llene tus carencias. Ya no interpretas cada gesto como una confirmación o una amenaza de tu valor personal. La aceptación te permite ofrecer tu presencia en vez de tus necesidades disfrazadas. Y en esa presencia, las relaciones se vuelven más honestas, más profundas, más humanas. Aceptar quién eres hoy te abre la puerta a convertirte en quien puedes ser mañana. No porque te esfuerces en contra de ti mismo, sino porque te alineas con tu verdad interior. La aceptación es el suelo en el que crece toda transformación verdadera, suave, orgánica, consciente. Ser es más profundo que llegar a ser. Esta simple frase contiene un giro que puede cambiar por completo la manera en la que te relacionas contigo mismo. Toda tu vida, consciente o inconscientemente, te han enseñado a llegar a ser algo más exitoso, más fuerte, más seguro, más espiritual, más inteligente, más reconocido. La sociedad está construida alrededor de metas, de logros, de identidades que deben conquistarse con esfuerzo. En ese modelo, siempre hay un punto futuro que alcanzar y un punto presente que parece insuficiente. Pero en esa carrera continua, en esa tensión hacia lo que deberías llegar a ser, se pierde el contacto con la única realidad que existe, el ser, este instante, esta presencia desnuda que no depende de ninguna etiqueta. Llegar a ser es una búsqueda infinita,
Ser es una experiencia inmediata. Cuando buscas llegar a ser, tú y el futuro se convierten en dos puntos separados, uno que corre, otro que huye. Cuanto más persigues esa imagen ideal de ti mismo, más lejos la sientes, y cuando por fin la alcanzas, suele aparecer otra meta nueva, otro nivel, otra perfección por cumplir. Así la mente vive en constante descontento. Nunca se detiene lo suficiente como para sentir la profundidad de la existencia tal como es ahora. El ser, en cambio, no necesita una versión mejorada de ti. No te exige que te transformes antes de poder experimentarlo. Está siempre disponible esperando que te detengas en silencio para reconocerlo. Llegar a ser está orientado hacia afuera, ser está orientado hacia adentro. La idea de llegar a ser nace de la comparación. Quieres alcanzar lo que otros han alcanzado, quieres cumplir los estándares que te enseñaron, quieres mejorar en relación a algún modelo externo. Eso genera tensión, porque estás intentando encajar en una forma que no necesariamente es tuya. Ser es espontáneo, ser no imita, ser no se esfuerza por cumplir con expectativas. Cuando simplemente eres, te expresas desde tu autenticidad sin adornos y sin máscaras. Esta autenticidad, que parece tan simple, es una de las experiencias más difíciles para quienes han crecido creyendo que deben convertirse en algo para ser valiosos. Llegar a ser implica esfuerzo, ser implica descanso. La mente cree que sin esfuerzo no habrá crecimiento. Cree que si no se empuja constantemente se estancará. Pero el crecimiento más profundo no aparece cuando te fuerzas, sino cuando te permites. Como la semilla que crece no porque se esfuerza, sino porque su naturaleza se despliega en un ambiente adecuado. El ser es ese ambiente. Cuando te permites simplemente estar presente sin luchar por un resultado, sin intentar controlar cada aspecto de ti mismo, algo en tu interior encuentra espacio para expandirse. Esa expansión no nace de la presión, sino de la liberación. Llegar a ser tiene miedo al fracaso. Ser no conoce esa palabra. El miedo al fracaso existe porque estás midiendo tu valor en términos de logro. Si alcanzas la meta, vales. Si no la alcances, falaste. Esa dinámica hace que vivas con ansiedad, con estrés, con la sensación permanente de no ser suficiente. El ser no se preocupa por eso. No está intentando demostrar nada. No necesita pruebas. No se compara. No teme equivocarse porque no está siguiendo un camino rígido. El ser fluye. Cada paso es completamente válido, incluso cuando no se parece a lo que imaginaste. Ser es más profundo porque no es un movimiento hacia adelante, sino un movimiento hacia adentro. Es como cruzar el umbral que separa la superficie de la profundidad. En la superficie, las olas cambian constantemente, son tus emociones, tus ideas, tus planes, tus inseguridades. En la profundidad, el océano es silencioso, estable, infinito. Llegar a ser es nadar en las olas, ser es hundirse suavemente hasta el fondo donde nada necesita ser diferente. Desde ese fondo, todo lo que hace se vuelve más auténtico, más claro, más enraizado. A veces, en la búsqueda de llegar a ser, te pierdes en la ilusión del tiempo. Te dices, algún día seré feliz, cuando logre esto, estaré en paz, cuando mejore esto de mí, me aceptaré. Pero ese algún día nunca llega porque siempre aparece un nuevo requisito. El ser, en cambio, no espera. No necesita condiciones. Puede experimentarse ahora, incluso en medio de tus imperfecciones, incluso en medio del caos, incluso en medio de la incertidumbre. El ser no depende de alcanzar nada, depende de soltar. Soltar las expectativas, soltar las comparaciones,
Soltar la idea de que tienes que llegar a un punto imaginario para estar completo. Ver ser es más profundo porque no te divide. Cuando estás intentando llegar a ser algo, una parte de ti se convierte en juez, otra en ejecutor, otra en prisionero. Te fragmentas. Cuando simplemente eres, desaparece la división interna. No hay lucha, no hay presión, no hay conflicto entre quién eres y quién deberías ser. Esa unidad interior es lo que te permite vivir con una claridad que no proviene del pensamiento, sino de la presencia misma. Ser es la esencia. Llegar a ser es la sombra. Cuando descubres esto, no abandonas tus sueños ni tus metas, simplemente dejas de buscarlos desde la carencia. Sigues creciendo, pero no desde la ansiedad de convertirte en alguien, sino desde la plenitud de ser quien ya eres.